Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Code Talk for Developers de la temporada 2020. Hoy os voy a hablar, y sí, este Code Talk me toca a mí, de un proyecto que realmente muestra la esencia del departamento de ideas locas a la hora de enfocar una solución a un problema concreto. Es decir, pensar una solución, digamos, loca a un problema y luego ir afinando poco a poco, utilizando un poco de pensamiento lateral hasta llegar a la mejor aplicación final de esa idea original, la cual es posible que haya variado un poco desde su concepción, pero bueno, al fin y al cabo la raíz será siempre la misma, ¿no? Pues bien, en esta prueba de concepto que os voy a presentar hoy, nos hemos centrado en la búsqueda, pero sobre todo en la identificación de posibles vulnerabilidades en nuestros programas. El EventPath tiene varias soluciones centradas en este tipo de análisis de vulnerabilidades, como la fantástica FAST, la cual es un servicio de pentesting persistente, es decir, que siempre está funcionando 24 horas para automatizar este tipo de tareas. Pero nosotros vamos a centrarnos hoy en el análisis de código fuente y en concreto en el análisis estático del mismo. Esto ya sabéis que no es nada nuevo. De hecho, existen infinidad de herramientas centradas en el análisis del código fuente para detectar posibles vulnerabilidades. Por eso mismo no hemos creado desde cero un analizador, sino que hemos utilizado uno ya existente y muy utilizado, como ya veremos más tarde. Todos ellos devuelven una serie de informes donde podemos identificar el tipo de vulnerabilidad, su nivel de peligrosidad, una descripción del mismo, etc. Pero desde Ideas Locas se nos ocurrió una idea simple para acelerar este proceso de identificación de las vulnerabilidades y poderlo aplicarlo de una manera un poco más ágil, por ejemplo, a una cadena SecDevOps. Esto lo veremos después un poco más en profundidad. Y justo aquí es donde nace Xray Code, un programa o una prueba de concepto cuya función principal es escanear el código fuente en busca de vulnerabilidades y luego, además de crear un informe con los datos correspondientes al, digamos, al escaneo o el análisis, nos muestre un mapa de calor. Sí, como habéis oído, un mapa de calor, un heatmap. Es decir, cada vez que se encuentre una vulnerabilidad, esta aparecerá como un punto caliente en un gráfico que representa la estructura del código fuente de dicho programa, pero esta vez a modo de gráfico orientado hacia los mapas de calor. Y ahora os preguntaréis, ¿y para qué sirve esto? Además de ser bonito, por los colores y todo eso. Pues bien, vamos a explicarlo y vamos a ver sobre todo la utilidad final de esta prueba de concepto orientada a la cadena SecDevOps. Xray Code nace desde el punto de vista de facilitar al máximo la búsqueda, pero sobre todo la identificación de las vulnerabilidades, ¿no? Esto ya lo he contado un poco en la introducción, ¿no? Esto no es para nosotros nuevo, ¿no? Ya hicimos un proyecto para buscar vulnerabilidades en el caso de los plugins de WordPress, ¿no? Aquí tenéis un enlace donde podéis ver más información. Pues partiendo de aquí nos dimos cuenta que analizar el código fuente y sobre todo muchos ficheros con código fuente requiere muchos recursos y mucho tiempo, ¿no? Y mucha agilidad también. Claro, porque ese análisis implica detrás una detección de las vulnerabilidades y después identificarlas, clasificarlas, etcétera, ¿no? Entonces, nos vino a la cabeza el caso, por ejemplo, de una empresa o un organismo que se dedique al desarrollo de software y tenga en un punto concreto que analizar cientos o miles de líneas de código que están a su vez fragmentadas en diferentes programas, ¿no? Los programas no son estar solo en un solo fichero, ¿no? Tendréis muchísimos ficheros de los cuales ir tirando para ir construyendo la aplicación final, ¿no? Pues justamente en este caso me estoy refiriendo en concreto a la cadena SecDevOps. Bueno, no voy a profundizar aquí sobre qué es cada una de las fases, pero sí veis que en la cadena SecDevOps lo que se hace que en todo el proceso DevOps se incluye el apartado de la seguridad. Ya por fin el programador no va a andar solo nunca más, tendrá detrás o a su lado un compañero o una compañera de fatigas que le va a ir orientando en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde Xray Code puede encontrar su pequeño hueco, ¿no? En concreto, dentro de la fase de code, ¿no? La segunda fase que podéis ver aquí, que es la de codificación o de desarrollo, ¿no? De todas formas, para todo este ciclo SecDevOps existen cientos de herramientas, ¿no? Podemos ver
desde repositorios de código tan conocidos como GitHub o GitLab para el package o la compresión de la aplicación o para los builds. Utilizamos, bueno, por ejemplo, Make, ¿no? ¿Quién no ha usado Make o CMake alguna vez, ¿no? Después tenemos para el testeo, tenemos Cucumber. Después para, digamos, almacenar los artefactos tenemos Docker Hub, ¿no? Es el más conocido. Después, para el despliegue, Ansible o Ansible es también uno de los más utilizados. En la parte de monitorización tenemos New Relic, ¿no? Splunk, ¿no? Splunk es quizás la más conocida. Y bueno, comunicación, etcétera. Con esto quiero decir que hay muchísimas herramientas ya preparadas para analizar la seguridad. Con lo cual, vamos a ver dónde encaja en este caso X-Ray Code, ¿no? Entonces, bueno, como os he dicho antes, X-Ray Code encaja exactamente en esta fase de codificación o de desarrollo, ¿no? Que es exactamente cuando se empieza a, digamos, a crear líneas de código, ¿no? La fase de planificación todavía no se ha creado ninguna línea de código, pero ya en la fase de codificación empezamos a crear código. Pues a partir de este punto, desde donde podríamos, digamos, buscarle una aplicación a este concepto de los mapas de calor y en concreto a X-Ray Code, ¿no? Por supuesto, no vamos a programar desde cero una aplicación para buscar vulnerabilidades en el código estático, ¿no? Para eso vamos a utilizar una ya existente porque nuestro objetivo no es construir un SAS, ¿no? Un Static Application Security Testing. Lo que queremos hacer es crear una prueba de concepto con un nuevo enfoque que es este del X-Ray Code y los mapas de calor, ¿no? Por lo tanto, ahí ves marcado el término Bandit, ¿no? Bandit es un analizador estático, que ahora lo veremos, de código orientado a Python. Pero bueno, antes de pasar de diapositivas, quiero que veáis ahí los diferentes formatos o, digamos, herramientas que existen orientadas al, digamos, la protección o la seguridad del código, ¿no? Tenemos GitSecret, GitHound, el Breakman, que es una de las más utilizadas para ver el código estático en Ruby, etcétera. Incluso también hay plugins para diferentes IDE que te van, digamos, alertando de esos posibles fallos en el código, ¿no? Bien, pues lo que os decía, Bandit, hemos utilizado Bandit porque es una de las más utilizadas al ser o al estar basada en código Python o estar enfocada al análisis de código estático de Python, es quizás una de las más extendidas por toda la comunidad de developers, ¿no? Tiene muchísimos parámetros y además genera un código, digamos, un código, más que un código, genera unos informes basados en formato JSON muy fáciles de gestionar, ¿no? Ya con esos JSON es, digamos, el motor o la columna vertebral de nuestra aplicación X-Ray Code, ¿no? X-Ray Code va a obtener esa verificación, ese análisis y va a crear los mapas de calor en función siempre de esos reportes o de esos informes creados en los ficheros JSON generados por Bandit. Por lo tanto, no hay ningún misterio en esto. X-Ray Code está utilizando en background la aplicación Bandit para el análisis del código estático. Pero os repito, X-Ray Code no es una aplicación o no es una solución al análisis estático de código. Hay muchísimas aplicaciones, como ya os he dicho antes. X-Ray Code lo que intenta es enfocarse en un punto de vista nuevo y en una nueva utilidad, nunca utilizada antes, enfocada en una nueva visualización, que vamos a llamarla códigos de calor o mapas de calor, ¿no? Bien, pues aquí podéis ver muy resumido lo que hace X-Ray Code. Le metemos un código en Python, un programa en Python, y directamente nos va a generar un fichero de imagen con esa, digamos, radiografía de mapas de calor del código fuente. Como podéis observar aquí en la parte de la generación de mapa de calor, a la izquierda podemos ver en los números de línea o números de fila donde se encuentra ese código, digamos, vulnerable, ¿no? Fijaros que a mayor concentración, mayor es el punto de calor, como se puede ver aquí, ¿no? Aquí hay solamente uno, con lo cual es menos densidad, menos impacto. Cuanto más líneas están agrupadas, más color se ve o más agrupación o más el punto de calor es más fuerte, más agresivo, ¿no? Esto veremos que todo depende de la paleta de colores que utilices en el mapa de calor y de hecho lo utilizamos más adelante para diferenciar los diferentes niveles, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, en general, ya veis aquí que lo que queremos es meter un código en Python, en este caso en Python, y que nos genere una imagen, un fichero de imagen con ese mapa de calor asociado a las vulnerabilidades que puede tener ese código fuente.
En este pequeño esquema, lo que podemos ver es las diferentes partes que tiene o el funcionamiento general que tiene Xray Code, ¿no? Xray Code se basa en una CLI en la que tú pones una línea de comando con diferentes parámetros que después veremos, ¿no? Pero bueno, son diferentes parámetros orientados un poco a la gestión de la ejecución, ¿no? Que puede que te muestre o no en pantalla la imagen o que directamente te genere la imagen, dónde quieres guardar la imagen, qué nombre le quieres dar al código, perdón, al informe, etcétera, ¿no? Y bueno, esa sería la parte de entrada por parte del usuario. Es línea de comando, Xray code y toda la serie de parámetros que le queremos dar, ¿no? Una vez hecho esto, la aplicación apunta a esa carpeta que tú le has dado como objetivo y va mirando poco a poco y uno por una todas las carpetas que tiene internas con una aplicación que tenga la extensión .py, la cual corresponde al lenguaje Python. En ese momento, esos ficheros se pasan a, digamos, la aplicación de Bandit. Aquí es donde entrará en funcionamiento Bandit, que irá, digamos, analizando ese batch de programas Python y analizándolo con su engine, con su motor interno y va generando esos JSON para cada uno de ellos. Cada JSON corresponde a un fichero y de cada JSON se va a generar un heatmap. Se va a generar un mapa de calor basado en ese JSON que ha generado Bandit, ¿no? Después explicaré un poco más a fondo cómo funciona la generación del mapa de calor. ¿Vale? Muy sencilla y como es una prueba de concepto, solo queríamos hacer hincapié en esta nueva, digamos, aproximación, ¿no? Una vez generado todos esos ficheros con el mapa de calor, finalmente tenemos la opción de generar un reporte, ¿no? Un informe en PDF. En este informe sí que vamos a incluir la información ya, digamos, más profunda que ofrece Bandit, ¿no? Como qué tipo de vulnerabilidad es, el nivel de la vulnerabilidad, dónde se encuentra la vulnerabilidad, porque a veces con el gráfico se agrupan mucho los números de línea y no se ven bien, aunque se puede hacer zoom si usamos la opción de visualizar. Aquí en el informe PDF veremos exactamente qué líneas tienen esos problemas y qué vulnerabilidades corresponden a cada una de ellas, ¿no? Y bueno, como os decía antes, Xray Code también permite especificar qué nivel de vulnerabilidad quiero mostrar. Aquí veis los tres tipos, según la paleta es uno u otro, tenemos bajas, medias o altas, ¿no? Low, medium, high. Se podría hacer que solamente muestren las vulnerabilidades tipo medium, tipo high o tipo low. Esto es útil porque las tipo low posiblemente las podríamos obviar en caso de que no queramos un exceso de información y centrarnos solo en las vulnerabilidades más problemáticas, ¿no? O de nivel high o de nivel un poco más peligroso, ¿no? Esto al final acaba en lo que queríamos puntualizar, ¿no? Al ser tan automatizado el tema del análisis y la generación del mapa de calor, tú puedes decir que toda esta información se almacena en una carpeta. Esa carpeta, con solo abrirla y hacer una previsualización de los ficheros de imágenes que ha ido creando de cada heatmap, de un golpe de vista ya podemos ver cuáles son los que tienen algún problema de seguridad y cuáles no. Como veis aquí, todos los que están en verde no tienen ningún problema, según Banti siempre, claro, y con lo cual podemos descartar que sean ficheros propensos a ser un punto de entrada de un ataque. El nombre del fichero corresponde al nombre no solo de la imagen generada, sino también del nombre del fichero original.py. Como podéis ver, es el nombre del fichero .py más la extensión PNG que corresponde al gráfico, ¿no? Así que, bueno, fijaros, si un administrador de sistemas o alguien de operaciones de un ciclo SecDevOps tuviera que ver una porción de una carpeta de código fuente, si pasara antes Xray Code, sabría directamente, con un solo golpe de vista, que hay X ficheros que son propensos a tener un fallo de seguridad sin ni siquiera saber, ojo a esto, ni siquiera saber qué hacen. O sea, nos da exactamente igual en qué parte del proceso están o qué es lo que hacen. Yo sé que viendo esta imagen veo que hay varios ficheros que tienen algún problema de vulnerabilidades de seguridad en su implementación del código. Y esto es justo lo que queríamos contar con Xray Code, ¿no? Esta sería la utilidad general que le podríamos aplicar un poco a esta prueba de concepto. Bien, pues hasta aquí podéis tener ya una imagen global de lo que hace Xray Code y sobre todo de su utilidad, ¿no? Lo hemos enfocado a la cadena DevSecOps o SecDevOps, pero bueno, creemos que se puede aplicar a otro tipo de, digamos, de aplicaciones. De hecho, pensamos incluso en analizar imágenes Docker o cualquier cosa que podamos analizar y que obtengamos una información de vulnerabilidades, tenemos que pensar cómo implementarlo en una, digamos, fase de visualización, como hemos hecho con el mapa de calor, ¿no? Con lo cual, este concepto de mapa de calor se podría aplicar a otro tipo
digamos, de origen de la fuente. No tiene por qué ser código, ¿no? También podría ser, como os he dicho, una imagen de Docker, ¿no? En este caso. Bien, pues a partir de este punto vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver cómo funciona. Y sobre todo, como ya sabéis, nos encanta en los Code Tools for Developers ver el código fuente. Os voy a mostrar un poco cómo funciona, muy por encima, porque ya veréis que es extremadamente sencillo. Aquí lo que importa es el concepto del mapa de calor. Vale, aquí estoy ya en la carpeta de heatmap que tiene los diferentes ficheros. Aquí el fichero principal es el xraycode.py. Entonces, bueno, aquí tengo ya preparada la sentencia completa del comando. Y bueno, que os paso a explicar. Simplemente aquí ponemos, bueno, típica ejecución de Python. Aquí el guión I lo que le estamos indicando es la carpeta que queremos analizar. Esto lo que hará, xraycode lo que hará será entrar dentro de esa carpeta, analizar todas las subcarpetas y ir uno por todos los ficheros con la extensión .py que vaya encontrando. El siguiente parámetro, el guión O, es, digamos, la carpeta en la que se va a introducir o a la que se va a almacenar todos los resultados que se han ido generando a partir del análisis que hemos realizado en background, como ya he explicado antes, con Bandit, ¿no? Pero en este caso, lo que se va a almacenar es simplemente los ficheros PNG. Aquí se va a almacenar la información gráfica. Aquí se van a almacenar los diferentes, digamos, mapas de calor que se van a ir generando durante la ejecución. El siguiente parámetro lo que hace es acotar qué tipo de información queremos visualizar. Es decir, qué nivel de peligrosidad o qué nivel, digamos, de severidad tiene esa vulnerabilidad encontrada por Bandit, que ya sabéis que son tres, ¿no? Low, medium y high. En este caso, all quiere decir que va a mostrar todas. Va a usar un mapa de calor con un color especial que engloba cualquiera. O sea, cualquier vulnerabilidad, tenga el nivel que tenga, se va a agrupar como una vulnerabilidad general. Con lo cual, lo haremos todo con el mismo color, un mapa de calor específico para este modelo all, ¿no? Bien, el siguiente parámetro, el guión S, en este caso con activación off, esto se utiliza para mostrar o no el mapa de calor en pantalla. O sea, durante la ejecución, si queremos ver uno por uno todos los mapas de calor. Esto es útil si queremos analizar pocos y ir viendo la ejecución uno a uno. Pero en caso de tener una carpeta llena de ficheros .py, como es en este caso que vamos a probar ahora, veréis que es mejor ponerla en off para que no se vean y directamente genere los PNG con los mapas de calor y así analizar la salida final. Lo que vamos a hacer aquí en esta prueba es analizar el framework o la librería Pygame, ¿no? A ver qué hay por ahí que encuentra algún tipo de vulnerabilidad. Y bueno, el siguiente ya y por último es el parámetro -r que lo que nos va a decir es qué nombre le queremos dar al fichero que va a englobar el reporte o la información general de la vulnerabilidad y del fichero vulnerable. Digamos que es un reporte, un informe general de todos los ficheros, uno por uno, cada uno en una página en la que se muestra el mapa de calor y las vulnerabilidades encontradas. De esta forma tenemos aquí la información detallada de todo lo que se ha ido encontrando. Bien, pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer una primera ejecución. Esto tardará un poco, así que saltaré el vídeo ahora para que termine. Vamos a ver cómo funciona. Le damos a ejecutar y ya ahí, pues, podréis ir viendo cómo va procesando uno por uno todos los ficheros que va encontrando dentro de la carpeta Pygame. Ahí podéis ver, por ejemplo, que ha empezado con el setup.py, después ha ido con el download with preview.py. Y bueno, cuando acabe esto, vamos a ver por encima lo que he ido generando y vemos la configuración también de la ejecución, porque el siguiente ejemplo que quiero mostrar es que vaya mostrando uno por uno todos los PNG que ha ido generando. Bien, bueno, en este punto ya ha finalizado la ejecución de xraycode, así que vamos a ver qué hemos obtenido. Para ello, vamos a la carpeta donde antes pusimos que se iba a almacenar todo lo que se ha ido generando, que es esta de aquí, output heatmap, y dentro podemos ver los diferentes ficheros o una previsualización de los ficheros que ha ido generando. Fijaros lo que decía antes, de un golpe de vista ya podéis ver cuáles son los que tienen potencialmente algún problema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si abrimos a uno cualquiera, uno que tenga un poco más, a ver, por ejemplo, aquí hay varias, ¿no? En este fichero podemos ver que hay bastantes, o al menos Bandit ha detectado bastantes vulnerabilidades en este fichero en concreto que se llama png.py. Ahora deberíamos entrar en el informe que ahora veremos y ver cuáles han sido esas vulnerabilidades, ¿no? Recordar que hemos puesto -all a la hora de acotar
la severidad. Entonces, en este caso serán todas mezcladas, tanto medium como high como low, estarán todas agrupadas en el mismo concepto de mapa de calor, el mismo color. Pero bueno, también nos sirve para tener una idea general de lo que está ocurriendo dentro del código fuente, ¿no? Bueno, como os decía antes, esto se puede ampliar, ¿no? Esto podríamos, bueno, en este caso, al ser un PNG, no podemos ampliarlo, ¿eh? Ahora os pondré la ejecución sin la generación directa de los PNG, sino que los muestre uno a uno y ya veréis cómo se puede hacer un zoom. En este caso tenemos un poco de problema aquí al leer las diferentes líneas de código, pero para eso tenemos el informe, ¿no? El informe, como antes dijimos, el nombre se ha generado justo con ese nombre y aquí dentro podemos ver ya un poco más en detalle toda esa información, ¿no? Aquí veis, bueno, el título y por cada uno de los ficheros se ha ido generando una página en la que va apareciendo en qué línea se encuentra esa vulnerabilidad, qué severidad tiene, código interno de Bandit, eso lo hemos dejado por si queríais o si alguien quiere utilizarlo para algo. Y finalmente la descripción del problema, ¿no? En este caso veis que es low, con lo cual, bueno, aquí podéis ver incluso el enlace en el que Bandit te muestra más datos sobre esa vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, este informe es realmente largo porque corresponde a cada uno de los ficheros. Incluso, bueno, aquí aparecen también los verdes, aunque no tienen problema, pero lo he puesto para tener constancia que este no tiene ninguna vulnerabilidad, ¿no? Lo ideal sería no ponerlos, pero bueno, en este caso sí que lo he puesto. Y bueno, aquí podemos ir viendo diferentes tipos de imágenes que he ido generando. En este caso solo hay una vulnerabilidad y bueno, así vamos viendo toda esa generación de ropa de calor, ¿no? Aquí tenemos otra muy concreta, una agrupación de fallas en esta línea de código, etcétera. Si queremos ver cuáles son, pues aquí tenemos que es la 119 más la 121 y el 121 otra vez, el 140, bueno, etcétera, ¿no? Vamos viendo cuáles son los diferentes, digamos, vulnerabilidades o fallos que hay en ese código. Bien, pues como decía antes, vamos a ejecutar otra vez la aplicación, pero en este caso vamos a decirle que nos muestre la ejecución directa del análisis del mapa de calor, ¿no? Antes de continuar, quería especificar que es posible, en vez de especificar una carpeta y que vaya mirando ficheros uno por uno dentro de esa carpeta, o incluso uno individual, podemos decirle también que conecte con una URL externa y descargue un fichero .py y lo analice. Para ello, solo hay que meter aquí la dirección completa HTTP, donde se ubica ese fichero .py, ¿no? Esto lo podéis ver en una demo que hicimos para un artículo en el lado del mal y que os pondré aquí ahora el enlace por si queréis chequearlo y obtener más información, ¿no? Bueno, ya los siguientes parámetros lo conocéis, ¿no? El guión L era para los diferentes niveles y en este caso, en vez de off, aquí voy a ponerle on, ¿vale? Voy a decir que en vez de que no muestre la salida, que sí la muestre. Con lo cual será muy lento, lo tendré que parar, pero irá mostrando uno por uno en pantalla esa ejecución de los, digamos, de los mapas de calor, ¿no? Vamos a ver si funciona. Vale, pues lo ejecuta por el primer fichero y fijaros, ¿veis? Lo muestra y ahora sí que tenemos esa opción de ir ampliando si queremos hacer zoom de alguna zona. Por ejemplo, aquí podríamos ver que hay una superposición de números de fila, pues podríamos marcarlo como zoom, como esta opción de aquí, y decirle, bueno, hazme zoom de esta zona y ya veríamos cuáles son incluso más todavía, para ir llegando al punto en el que podamos ver las líneas que son las que contienen ese potencial código inseguro, ¿no? Con lo cual, bueno, de esta forma tenemos un control total sobre la imagen, también la podemos almacenar individualmente si quisiéramos o hacer cualquier tipo de operación con ella. Bien, para continuar solo hay que cerrar aquí y irá con el siguiente fichero, irá así uno por uno, etcétera, hasta que termine. Bien, ya con esta ejecución podéis haceros una idea de cómo funciona y de los resultados que hemos obtenido. Recordad que aquí la clave está en la carpeta output, esta de aquí, que es la que contiene todos los ficheros PNG que se han ido generando y sobre todo si lo vemos en formato de previsualización es cuando podemos ver un poco el potencial de la herramienta, ¿no? Aquí dentro, aquí. Vale, esto es lo que nos interesa, ver los diferentes ficheros que se han ido generando. Bueno, recalcar que aunque ponga off en la parte de previsualizar o no el heatmap, siempre va a generar fichero PNG, ¿vale? Siempre que acabe, lo va a generar, para que siempre tengas una referencia en una carpeta con el PNG generado. Y bueno, sobre el código fuente no hay mucho más que contar. Bueno, tenéis en el GitHub, lo podéis analizar un poco más en profundidad. Pero bueno, os voy a mostrar un poco por encima cómo funciona. Básicamente, la ejecución principal, la tenemos aquí abajo. ¿Vale? Esta es la parte principal, este es el core de la ejecución, en la que simplemente es, digamos, la gestión de los parámetros. Y bueno, aquí podéis ver
dos condiciones principales que son las que implican. La primera es, bueno, esto lo hicimos para potencialmente ampliarlo a otros lenguajes de programación, por ejemplo, Go o Ruby o lo que sea, y si detectaba, digamos, dentro del objeto, ¿no? Encontraba un parámetro que fuera el lenguaje de programación, pues que cambiara o no el motor. Simplemente nos hemos enfocado en Python, ¿no? Y bueno, aquí simplemente lo que hace es comprobar si es una carpeta lo que vamos a analizar o si es una URL, que es lo que os he contado antes, ¿no? Es para distinguir entre si el fichero es único en una ubicación web o directamente es una ubicación remota o directamente es un fichero PNG, perdón, un fichero Python o varios ficheros Python dentro de una carpeta, ¿no? Vamos a ver un poco por encima cada una de las funciones que tenemos dentro de de esta ejecución, un momentito, diferentes definiciones dentro de esta clase. Bueno, lo he hecho como clase para que pues, se pueda utilizar de una manera más versátil. Entonces aquí podéis ver los diferentes apartados, ¿no? Entonces esta definición es simplemente para cargarlo en caso de que sea URL, cómo cargar esa URL y bajar el fichero. Esta parte del código de aquí es la que, digamos, ejecuta todo lo que es el análisis en background de Bandit, como veis, bastante simple, simplemente lo ejecuto como un subproceso que ejecuta en background Bandit directamente desde la línea de comando con los diferentes parámetros que yo le he creado, ¿no? Bien, cuando ya termina toda la ejecución, lo que hacemos es analizar el fichero JSON de salida que crea Bandit. Aquí es donde está todo, digamos, el potencial de la aplicación X-Ray, ¿no? Se va a basar simplemente en ese fichero JSON, en el cual ya en función de la severidad o de otros parámetros, pues lo va a procesar de una manera o de otra. Pero vamos, en general lo que va a hacer es crear, como podéis ver aquí, son unas listas en la cual lo que vamos a obtener de ese JSON es el número de la línea, la severidad, el ID del interno que tiene Bandit y el texto con él, digamos, la descripción, ¿no? Y también la URL que te da más información. Eso se va a condensar en una lista que es la que vamos a procesar después para luego ir generando el mapa de calor, ¿no? Y aquí viene la parte donde se genera el mapa de calor. Esto va a ser una prueba de concepto, lo hemos hecho bastante rápido, pero bueno, solo no puedo explicar cada línea del código, pero sí, bueno, esta parte de aquí lo que hace es simplemente, digamos, comprobar que el número de líneas está por debajo de un número. En este caso tengo dos baremos que son -10, o sea, menor de 10, menor de 50, y si no, pues aplicamos otro concepto. Esto lo hace para que los puntos de calor se acoplen al tamaño de las filas. Fijaros que finalmente, lo que hacemos aquí no es más que utilizar una matriz de covarianza, que es la que se utiliza para crear los mapas de calor, simulando en una sola en una sola columna, pero aplicando todas las filas, ese mapa de calor. Para simular el efecto de color que tiene cada punto de calor, pues he tenido que dividir esa columna en muchas, digamos, columnas repetidas para generar ese efecto pixelado de los diferentes puntos de calor y la condensación. Esto quiere decir que realmente es una matriz de una columna y X filas, esas filas corresponden a cada fila de código fuente original, pero realmente al solo tener una columna no podría mostrar bien esa condensación de los píxeles, ¿no? Con lo cual he tenido que crear una matriz y en esa matriz introducir toda la información en modo de covarianza. O sea, es una forma de agrupar esa información para que dé ese efecto de mapa de calor, ¿no? Podéis buscar más información sobre cómo funciona, pero bueno, es muy simple. Y bueno, aquí es donde ponemos esos parámetros, ¿no? Donde vamos indicando, digamos, las diferentes paletas de color que tiene cada una de las severidades también. Y bueno, una vez que ya tenemos generada esa matriz de covarianza con todo el efecto que da del mapa de calor, lo tenemos que representar, ¿no? Y para eso hemos utilizado Matplotlib, que ya lo hemos utilizado alguna que otra vez en otro proyecto, como en Hidden Network, por ejemplo. Y bueno, ahí ya viene un poco de truco para ir aplicando los diferentes mapas de calor, ajustar las columnas, ajustar las filas para que quede un poco bonito, etcétera, ¿no? Eso, bueno, si echáis un vistazo al código, se ve perfectamente, ¿no? Y bueno, aquí al final es eso, ir creando todos los parámetros para finalmente generar ese dibujo con el mapa de calor. Y bueno, realmente no tiene más porque ya esta parte es simplemente la parte de creación del informe PDF y ya otra vez volvemos al código principal de la ejecución del programa, ¿no? Entonces, simplemente hacer hincapié en la generación de mapa de calor, que tampoco lo quiero explicar muy a fondo porque no os quiero condicionar
con mi forma de hacerlo, ¿no? Lo ideal sería es que vosotros buscaréis otras formas más efectivas de crear ese efecto de mapa de calor. Pero a mí en este caso solo se me ocurrió la opción de hacerlo creando directamente una matriz o un array directamente partiendo de las vulnerabilidades, pero partiendo también de base con el formato que tiene el código fuente, ¿no? Que simplemente son líneas de código y columnas, ¿no? Las columnas las reducía a una en la que estaba la línea completa del código, como por ejemplo aquí, y las filas, pues sí, son cada una correspondía a cada código. Y para dar el efecto de gradiente, ¿no? De ese marcador, como por ejemplo, como podéis ver aquí, ¿no? Para poder crear estos efectos, tuve que crear varias mini columnas aquí, en concreto miles de ellas o cientos de ellas, para que diera este efecto, como podéis ver aquí, de mapa de calor, ¿no? Esa es la parte más, digamos, un poco más tricky de todo esto, es para que fuera bonito, es que si no sería un píxel grande ahí de un color y no sería igual, ¿vale? Entonces, para hacer ese efecto es transponer esa matriz a un gráfico directamente, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí la base del código, como ya veis, es bastante sencillo, está muy mal hecho porque no soy un experto en programación, pero mi intención no era programarlo, mi intención era mostraros lo que podía hacer y esta idea de pensamiento lateral del mapa de calor. Pues eso es todo, hasta aquí nuestra idea loca de Xray Code y espero que haya sido al menos interesante o por lo menos que os haya motivado a buscar esos puntos de vista laterales, ¿no? Dentro de la solución de un problema concreto. Y como se ha podido comprobar, visualizar la información obtenida, ya sea prácticamente de cualquier cosa, es fundamental a la hora de entender y sobre todo agilizar un proceso que a su vez es un poco más complejo. Eso que dicen de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues aquí casi que se podría aplicar ese mismo dicho, ¿no? Pues eso es justo lo que pretendemos con esta prueba de concepto. Transmitiros un punto de vista nuevo desde el cual podemos aplicar dentro de cualquier proceso. Y claro, si ese proceso está dentro de lo que es la ciberseguridad, pues mejor que mejor. Pues nada más, esperamos de verdad que haya sido de utilidad o por lo menos haya despertado esa curiosidad en este nuevo enfoque y esperamos cualquier comentario que tengáis o pregunta. Así que nada más, muchas gracias y hasta el siguiente capítulo.